Dos jóvenes de 17 años fueron imputados por coacción sexual y violación por abusar de otro joven de 16 años. El hecho ocurrió el fin de semana pasado durante una fiesta de último primer día de alumnos del Colegio Nacional Fernando de la Mora. Ocurrió el domingo pasado en una quinta de Areguá, donde 160 alumnos de distintas especialidades del Colegio Fernando de la Mora celebraban la famosa fiesta del último primer día. Solo 6 padres estaban presentes. En medio de la fiesta y el alcohol, 2 estudiantes de 17 años habrían abusado de otro joven de 16 en un baño del lugar. 6 de la mañana le llaman a la directora y le ponen en conocimiento de que se estaban yendo hacia la comisaría a hacer la denuncia por un supuesto hecho de abuso sexual a uno de los compañeros en el baño sería de este local. Los 2 jóvenes de 17 años ya fueron imputados por coacción sexual y violación. Por su parte, desde el Ministerio de Educación indicaron que ya iniciaron los trabajos de investigación con el curso involucrado, con la víctima y los victimarios. De hecho que con la víctima ya se está trabajando, ¿verdad? Porque tenemos un protocolo cómo trabajar, tanto como la víctima como los victimarios, ¿verdad? Pero vamos a esperar las medidas que se le tenga que imponer a estos dos adolescentes, ¿verdad? Para estar trabajando con ellos, porque tampoco le podemos prohibir de que ellos terminen el año escolar, porque tienen que continuar con sus estudios a fin de terminar el año escolar. Un examen médico forense más los testimonios de los demás estudiantes que estuvieron en la fiesta sirvieron para comprobar que el joven fue sometido sexualmente. El próximo martes los imputados comparecerán ante el juzgado penal y se realizará la audiencia de imposición de medidas. Por su parte, la fiscal del caso solicitó que ambos sean remitidos a un reclusorio educacional.